Muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar esa actividad, le solicito atentamente levantarse de su silla y guardamos un minuto de silencio a la memoria del doctor Rosendo Cáceres Durán, apreciado socio de la Fundación y excelente amigo. Muchas gracias. De verdad, lamentamos profundamente la partida del doctor Rosendo, en quien estaban reunidas todas las virtudes de un gran ser humano. Pasando a otro tema, un atento saludo para la doctora Cristina Arbeláez de Corredor, esposa del doctor Carlos Corredor Pereira, para el doctor Juan Pabón Hernández, nuestro invitado de hoy, y a su querida esposa, para la doctora Yolanda Gallardo, vicerrectora de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, para el doctor Fernando Cantor Rincón, profesor investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, y para las entidades y personas que hacen posible que semana tras semana estemos proponiendo a la ciudad nuevos modelos humanos dignos de emular. Un saludo también especial para los asistentes a esta presentación, para los que han llegado a nuestra plataforma de Zoom, los que están conectando y los que van a observar después esta presentación en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la 14ª actividad del año 2025 y la 6ª híbrida, presencial y virtual. Es también nuestra actividad número 490. Nos acercamos rápidamente a los 500. En nuestra vida institucional de 19 años de existencia que acaba de cumplir la Fundación el pasado 5 de mayo. Atención a nuestras próximas actividades, todas en modo híbrida, es decir, presencial y virtual. Y todas aquí en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. El próximo viernes, 23 de mayo, estará el doctor Gerardo Renaud de Laval, ex docente de la UFPS, quien presentará su charla Las inversiones como actividad complementaria a la profesión. El viernes 30 de mayo estará con nosotros el doctor Alejandro Canal Lindarte, con su conferencia La importancia de la salud mental. El viernes 6 de junio se presentará el doctor Julio Foliaco Gamboa con su libro Transformar a la educación superior en Colombia. El viernes 13 de junio vendrá desde Estados Unidos el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, pero de todas maneras va a estar en Cúcuta, presentando su magistral conferencia Poder, Estado y Democracia a nivel global. Como pueden colegir, apreciados señores, de la anterior programación seguimos haciendo esfuerzos para presentarles conferencias y conferencistas sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, externas, nacionales, internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conectan o que asisten a nuestras actividades. Hoy viernes 16 de mayo, el doctor Juan Pavón y la doctora Cristina de Corredor presentarán el último libro de Carlos Corredor Pereira, Ciencia, Academia y Vida, análisis de nuestra realidad. Será una conferencia híbrida, presencial y virtual, transmitida simultáneamente por nuestra plataforma de Zoom. Está previsto que hoy inicie yo con la presentación de la semblanza de mi buen amigo Carlos Francisco Corredor Pereira. Por esta razón, espero de ustedes un poquito de paciencia, pues hoy voy a leer con gran sentimiento
la llegada del doctor Corredor a Cúcuta y la evolución paulatina en el panorama regional. Hace poco más de 3 años abandonó esta villa terrenal el gran amigo científico y maestro, doctor Carlos Francisco Corredor Pereira. Nunca se equivocó el doctor José Historio Colmenares Rosa, gerente del periódico La Opinión, cuando hace unos 8 años me hizo una llamada al celular para indicarme que había llegado a la ciudad una persona de las más altas calidades académicas y culturales. Tenía toda la razón. Me pidió que me reuniera con él y que lo apoyara en la tarea de integrarse a la sociedad académica y a los asuntos de la ciudad. Al otro día, solícito, lo llamé y nos reunimos a tomar café en uno de los tantos tertuliaderos de Cúcuta. Fueron 2 reuniones de 2 horas en cada sesión, separadas entre sí por 8 días. Hablamos de lo divino y de lo humano. Faltó tiempo, pero nos transmitimos mutuamente los datos más preciados e importantes de nuestras vidas. Creo que desde el principio hubo química, de la buena, e iniciamos una gran amistad. Puedo manifestar que inició un bonito sentimiento entre dos profesores universitarios que habíamos entregado mucho tiempo y esfuerzo a la educación y la cultura. Por eso quedamos, como dicen los muchachos, en el mismo parche. De nuestras charlas pude saber de sus quehaceres académicos en la preparación del pregrado y de los distintos avatares de los exigentes posgrados, por él realizados todos en el exterior. Allí comprendí que el doctor Carlos Corredor era un brillante profesional que se hizo químico de la Universidad de Tennessee, máster en ciencias de la bioquímica médica de la Universidad de Missouri y PhD en bioquímica de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Esa magnífica hoja de vida empezó a llenarse con las importantes experiencias de universidades norteamericanas y colombianas, como las universidades del Valle, Nacional, San Buenaventura, Javeriana y Simón Bolívar. Por esta razón, no fueron el producto de coincidencias ni de falsos espejismos que el doctor Carlos Francisco Corredor Pereira incursionara con mucho éxito en los distintos campos de la academia, la educación y la cultura norte-santanderianas. Todo ese bagaje que rodeaba a nuestro admirado amigo se fundamentó en la extraordinaria carrera de capacitación personal, en la vasta experiencia como docente, investigador y administrador universitario, y además como gestor de ciencia y promotor de cultura en distintas regiones de Colombia. Todas esas características humanas, sociales y académicas que le adornaban le sirvieron para entrar de lleno en nuestra comunidad y para apropiarse de todos los detalles de nuestra educación. Fácilmente se convirtió en un cucuteño más y empezó a granjearse el respeto y la admiración de sus nuevos coterráneos, quienes lo recibieron con los brazos abiertos. Así fue fácil su coordinación y dirección de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, por la cohesión de los equipos, la organización de las actividades y la orientación de los programas. Rápidamente caló en esa comunidad universitaria y pudo arroparlos con su sapiencia y sabiduría. Por su conocimiento fue muy productivo para todos los norte-santanderianos en su tránsito por el Comité Universidad Empresa Estado, por el grupo CIES Más, o los grupos de investigación de las universidades locales, y como uno de los principales columnistas del periódico La Opinión, y por su destacada personalidad académica, pudo llegar rápidamente a los niveles directivos de la Academia de Historia de Norte de Santander. Igualmente, para beneficio de toda la región,
se hizo socio y fue un gran líder de la Fundación Cultural El 5 a las 5, hasta alcanzar el cargo de vicepresidente de nuestra organización. En nuestra fundación dictó una excelente conferencia sobre la educación superior en Colombia y vivió sus faenas de oratoria con unas importantes participaciones. Fueron famosas fueron famosas en las sesiones presenciales en las que alternaba con otro gran personaje cucuteño, como lo fue el también fallecido galeno Ramiro Calderón Tarazona. La gente gozaba con las demostraciones de conocimientos y ponderados juicios y conceptos que poseían nuestros dos caros amigos. Otro episodio inolvidable fue el que vivimos conjuntamente en la organización y desarrollo del diplomado de la Norte Santanderianidad, que logramos coordinar entre la Universidad Simón Bolívar y nuestra fundación. El doctor Corredor se inscribió como asistente y no se perdió ni una sola sesión. Aprendió muchas cosas de Norte de Santander y fue un entusiasta alumno y un buen compañero para el resto de personas que tenían menores condiciones profesionales y académicas. Pero quizás en donde se movió con gran entusiasmo y amor particular por la causa fue como excelente integrante del equipo del proyecto Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera, Eureka Park. Allí pudo poner de presente su talante científico y se caracterizó como entusiasta coequipero y hombre de avanzada. Allí fue coordinador de la Unidad de Salud y Vida Inteligente y lideró un equipo conformado por los mejores especialistas médicos de la ciudad, de Colombia y del exterior. En Eureka Park desempeñó con decoro, responsabilidad y altísimo sentido de pertenencia con nuestra región las misiones de crear y estimular espacios de cultura, ciencia, investigación e innovación para promover el desarrollo integral de la población y la formación de una sociedad social del conocimiento. En otra faceta de su vida, en nuestra ciudad, tengo que destacar el desarrollo como ciudadano y de orientador político. En un avance público, hace cerca de 6 años, se integró rápidamente a la campaña por la recuperación de la ciudad de Cúcuta y gozó como nadie con el triunfo alcanzado por Jairo Tomás Yáñez Rodríguez en su campaña por la alcaldía. Recuerdo mucho que en un reconocimiento que se le hiciera al nuevo alcalde, pronunció un discurso muy particular, haciendo el brindis de compañeros, además consciente de que debemos seguir impulsando el trabajo cívico, ciudadano y político que no partidista se alistó con el movimiento denominado Pro Cúcuta, que viene mostrando un ejercicio por la defensa de la ciudad, del cambio que se viene realizando y de la preparación y capacitación de más y mejores líderes que puedan sostener lo alcanzado en los recientes comicios. Apreciados amigos, el doctor Carlos Francisco Corredor Pereira fue una persona valiosa, multifacética y multidisciplinar, un ciudadano ejemplar, un individuo de excelentes calidades y condiciones, un guardián de los tesoros intelectuales, un paradigma para las nuevas generaciones, un caballero del respeto y los buenos modales, un virtuoso de la lectura y la escritura, un ser sensible por su amabilidad y bonomía, por haber sido una persona que supo apreciar cada momento de la vida. Estoy seguro de que lo recordaremos siempre por el optimismo y buena energía que irradiaba a cada uno de sus amigos. La realidad es que, si bien es cierto que se fue de la faz de la tierra nuestro amigo Carlos Corredor Pereira, todo será un embelejo
porque Él vivirá para siempre en nuestros corazones. Después de la muerte, las verdaderas amistades persisten en alguna parte del universo. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Enseguida, para mí no. ¿Yo? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en este momento con ustedes cuando le estamos rindiendo un homenaje a nuestro vicerrector, al doctor Carlos Corredor Pereira. En la actualidad me desempeño como la directora general de la sede de Cúcuta de la universidad. Pero lo más significativo es el haber podido trabajar con él en los años en que estuvo acá liderando este proyecto. Y hoy, oyendo ese recorrido, esa semblanza que presenta el doctor Patrocinio sobre el trabajo que hizo el doctor Carlos Corredor Pereira, realmente se llena uno de ese orgullo, de esa satisfacción de haber tenido esa oportunidad, de haber compartido con un ser tan maravilloso como lo fue el doctor. En la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, en todos los rincones, en todas las aulas, en todos los espacios, con todas las personas, en todo momento vive el doctor Corredor. Yo creo que no hay un momento donde no lo recordemos, porque nuevo programa, de una vez, esto lo pensó el doctor, esto lo proyectó, esto lo dijo. Entonces, si bien es cierto que desafortunadamente hace 3 años no está de manera física, sí lo está con nosotros en todo momento, en cada uno de esos recuerdos. Por eso hoy me siento, bueno, nostálgica, pero al mismo tiempo feliz, orgullosa. Y a nombre de nuestro rector, el doctor José Consuegra Bolívar, quien en el día de hoy no nos pudo acompañar por compromisos institucionales, personales, vengo a traerles ese saludo fraternal de él y vengo en nombre de toda la Universidad Simón Bolívar, de la sala general, donde él también hizo parte, a nombre de toda esa comunidad de más de 17.000 estudiantes entre Barranquilla y Cúcuta y de más de 1.200 profesores y por supuesto un gran número de administrativos, a decirles gracias por seguir recordando al doctor Carlos Corredor Pereira. Doctor Patrocinio, en su nombre y en nombre de 5 a las 5, el programa lo llamo yo, que él tanto disfrutaba. Él los viernes sagradamente, yo sabía que a las 4:30 se retiraba de la oficina con ese semblante de alegría porque venía para 5 a las 5. Podíamos tener las actividades que fueran, él sagradamente se venía. Entonces, hoy cuando yo me desplacé de la universidad, dije yo, esto era lo que hacía el doctor Corredor. Doctor Patrocinio, muchas gracias. Hoy a Cristina, su compañera, gracias. Gracias, Cristina, porque usted le permitió que él viniera a Cúcuta y disfrutáramos de la presencia de él, de sus enseñanzas, de su sabiduría, de esa persona tan especial. Gracias, Cristina. La llevamos en nuestro corazón. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Cantor, ese compañero de él de trabajo, y a quien hoy le doy las gracias por estar construyendo ese libro donde va a plasmar cada una de esas vivencias y esas actividades que realizó. Doctor Fernando, la comunidad académica y en especial la Simón Bolívar, le damos
Mil y mil gracias. Dios lo bendiga. Por supuesto, a nuestro profesor, ¿sí? Quien hoy va a presentarnos, profesor Pavón, nos va a presentar hoy esa síntesis de lo que deja plasmado en esos escritos que hacía todas las semanas para la opinión. Y recordábamos que el último escrito lo hizo 2 días antes de irse para la clínica. Por eso sale el artículo ese 14, él se fue para la clínica un 11 de marzo y el artículo sale publicado ese 13 de marzo. Pues su último artículo. Él desafortunadamente salió para la clínica desde la universidad el 11 de marzo y el 11 de abril, un mes completico, se fue. Pero entonces para nosotros es un gran orgullo y yo creo que eso es ejemplo para nosotros los norte santandereanos, que una persona que viene de afuera y que empieza a conocernos y se sienten tan felices. Él y Cristina me manifestaban, aquí vamos a permanecer el resto de nuestras vidas. Los pocos años que vivieron en Cúcuta los disfrutaron. Y de ser él ese profesor que viajó por el mundo y que estuvo tantas oportunidades, donde mejor se sintió fue acá. Y bueno, gracias a Dios, acá fue donde se despidió de nosotros. Por eso, con inmenso cariño y gratitud, les digo desde la Universidad Simón Bolívar, un Dios los bendiga por estar acá recordando al doctor Carlos Corredor Pereira. Muchas gracias. Enseguida vamos a observar la presentación que hará el doctor Juan Pablo Hernández. Voy a leer rápidamente la hoja de vida. Por Juan. Juan Pablo Hernández es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Es especialista en docencia universitaria y en recursos humanos de la Universidad Libre. Es director del suplemento cultural Imágenes del periódico La Opinión desde el año 2010 y columnista del mismo periódico desde 1986. Maneja muy bien las cátedras de Historia de la Humanidad e Historia de Colombia y Liderazgo. Ha sido docente de pregrado y posgrado de las Universidades Libres de Colombia, PES, UDES, Pamplona, la Escuela de Santander y Colegio de Abogados de San Cristóbal en Venezuela. También fue decano de Ingeniería de la Universidad Libre. En el campo profesional ha sido coordinador del programa presidencial Pacto Social para la Transparencia, gerente de Seguros Colpatria, director de la Corporación Las Villas, gerente de la obra CELIP Limitada, director del Instituto de Cultura y Bellas Artes del Norte de Santander, secretario privado de la Alcaldía de Cúcuta, interventor del Instituto de Crédito Territorial, ingeniero de vías, secretario de Obras Públicas del Norte de Santander. Ha escrito 15 libros, entre los que se pueden mencionar los siguientes títulos: Liderazgo y Humanismo, La Sombra de Cótejo, Insistencia en la Tristeza, Mi Cita con el Tiempo, La Historia de mis manos y La Huella Humana. Sobra decir que esa obra, después de desaparecer Imágenes de la Opinión, el director del semanario Semillas, propiedad de la Fundación Cultural de Círculo, de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Les traigo un regalo, primero, que cura todos los males. A mí me los curó. Como somos 20 o 21, el número mágico que aparezca gana el libro y van a ver que contiene la ideología que a mí me hace soñar. Empezamos del 1 al 21.
11. 11, ¿por qué? Porque es el día que entonces el doctor entrena. Bueno, a él no hay que curarle los males, él cura males. Un aplauso para el doctor entrenador. El libro se llama Clásicos de la Literatura Universal Resumidos. Bueno, no me hagan hablar de mi pasión por la literatura, porque no vine a eso. Antes de comenzar, espero ser breve, quisiera rendir un homenaje a Rosendo, mi compañero de estadio, con mi hija María Angélica, que desde chiquita fue con nosotros, y Rosendo era su gran amigo, y cuando ella está ahora lejos, cuando le avisé, me envió una carita de esas con lágrimas que ahora ponen los muchachos, porque la verdad es que lo quería mucho, y Rosendo a ella, y nosotros a él. Muy linda la obra de Rosendo, y le voy a dedicar un verso muy corto de Miguel de Unamuno. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Rosendo fue el niño de Cúcuta, querido por todos, benefactor de todos, con una personalidad y un humanismo sembrado en su alma desde siempre. Que descanse en paz. Estaba conversando con el doctor Fernando esta tarde, y yo tengo un gran problema que no me gusta repetir. Esta mañana intervine en la Academia de Historia, espero no decir nada de lo que dije allá. Eso es, y le estaba diciendo que yo era un mal profesor porque no llevaba las clases preparadas, sino dependiendo del ambiente se dan. Y entonces observé el pabellón infantil donde estuvimos tantas veces acá. Y les voy a presentar ahora algunas ideas de Carlos escritas en su libro. Con eso, Sócrates era hijo de una partera que se llamaba Fenareta. Y con el oficio de su mamá, él aprendió su filosofía. Mi madre ayuda a parir niños. Yo los voy a ayudar a ustedes, mis estudiantes, a parir ideas. Esa genialidad se llama mayéutica, y quizá con eso voy a comenzar porque Carlos Corredor tenía un especial entusiasmo por despertar en la juventud esa conciencia de ser creativos. Pero voy a hacerlo con un brevísimo resumen de la historia. La historia tiene 5 periodos. Primero, la prehistoria. En la prehistoria, el hombre que tiene ya 3.500.000 años en la Tierra, comienza una etapa de nomadismo, comienza a buscar dónde asentarse para encontrar fuentes de supervivencia, sus ríos, las cuevas para protegerse, pero salía en la noche a mirar una bóveda oscura con puntos brillantes y sentía temor. Quizá por eso inventaba dioses, para sentirse protegido y acompañado. Y en la prehistoria nacen 2 palabras de Carlos. Una es el ingenio. Comenzó a sentir y a utilizar sus recursos.
Cuando cazaba un mamut, sabía por su gran tamaño que además de comer su carne, su piel y sus colmillos le servían para edificar una tienda. Y empezó a descubrir, segunda palabra, que su ingenio le iba a permitir sobrevivir si lo utilizaba haciendo con creatividad su oficio. No diría que inventó el fuego, lo descubrió. Cuando descubrió el fuego, su vida cambió. De manera que en esa prehistoria tendríamos mucho que hablar, porque la prehistoria la hemos más o menos interpretado a nuestra manera los hombres, porque no hay vestigios, no hay documentos, solo hay suposiciones arqueológicas y antropológicas que nos permiten ir reconstruyendo la vida del ser humano a partir de entonces. En esa prehistoria, entonces, tenemos dos palabras. ¿Cuáles son? Ingenio y supervivencia. Pues, bueno, muy bien. Entonces, no, de esto tendríamos que hablar mucho. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la Edad Antigua. Y aquí hay un momento espectacular porque me hace recordar el Oriente. Bueno, yo creo que todos ustedes, o la mayoría me conocen. No niego mi condición de soñador, de idealista, de romántico. Eh, el doctor Eustorgio Colmenares, alguna vez cuando comencé a escribir La Opinión, le comenté que a veces me daba pena hablar de mariposas y hablar de azules. Pero no era porque si curiosean en mis columnas siempre hay un azul, siempre, bueno, me decía, mijo, no le tenga miedo al ridículo. El ridículo es de quien lo lea, si no acepta lo que usted dice. Entonces desde ahí comencé a escribir mis cosas y me encanta. Y mis amigos tienen cierta compasión de mí porque dicen, claro, pobre Juan, pues, con sus ideales de soñador y demás, pero he sido feliz. Por eso me encanta que Sergio se haya ganado el libro porque ahí está la solución del mundo, en la literatura. Y esa ha sido mi solución. Y he creado mi mundo y he construido mi mundo alrededor de los sueños que me produjo la literatura y además la filosofía. En la Edad Antigua aparece el Oriente, el mágico Oriente. Sueño con el Oriente, me parece que la sabiduría estaba allí y me parece que los occidentales nos equivocamos al no haber continuado lo que ellos habían sembrado con sus mitos. Esa sabiduría llegó a Mileto y Tales de Mileto, muy centrado en sus cosas, la partió hacia Occidente y les dijo, no, muy lindo los mitos orientales, muy queridos, pero nosotros necesitamos aterrizar, necesitamos averiguar 5 cosas. ¿Cuál es la materia primera del mundo? ¿Por qué hay movimiento e inmutabilidad? ¿Por qué hay generación y hay corrupción? ¿Cuál es el destino? Y Tales, con toda su genialidad, creo que cambió el curso de la historia. Porque Oriente se volvió Occidente y aquí se filtraron las cosas de distinta manera, pero ese es otro tema. Entonces, en esa edad antigua tenemos ahora sí a Sócrates con su búsqueda de la verdad, a Platón con su idealismo. Platón decía que todo lo que vemos es un reflejo de las ideas que están más allá de nosotros.
Lo único que hacemos los mortales es bajarlas. Entonces, Platón es mi personaje inolvidable. Como dicen ahora, yo amo a Platón. De manera que las ideas de Carlos tienen en su libro unas referencias muy gratas acerca de todo esto que les estoy diciendo. Él comienza a repasar la historia de manera diferente, muy circunspecta, muy real dentro de su capacidad de ciencia, dentro de su sabiduría de científico, pero con una perspectiva humana muy interesante. Y ahí voy. Entonces, vamos a dejar ahí una palabra nueva que es sabiduría. La época, la historia antigua tiene una palabra que se llama sabiduría. Griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles no es de mis afectos, pero no se puede negar que fue quien sembró la filosofía en Occidente. Entre otras, tenía un especial repudio por la mujer y por eso de ahí nació la tendencia del mundo a ver subestimado el valor de la mujer. Platón, el hombre ideal, el idealista, fue el sabio que nos enseñó a creer en la espiritualidad, a percibir que una persona tiene dimensiones: material, afectiva, intelectual y espiritual. Ese es Platón. Me encanta. Entonces, la segunda palabra, tenemos la primera palabra, ingenio. Dejémosla una sola, ingenio, en la prehistoria. Segunda, en la edad antigua, sabiduría. Vamos luego, antes de entrar en la Edad Media, a los romanos. Estamos hablando aquí con estas italianas de la grandeza de Italia, de la belleza de Italia. Y en mi columna del lunes se llama, se versa sobre Italia. Y dice que yo, pues no la conozco, creo que no voy a ir, pero la he soñado siempre y la he estudiado mucho porque por los clásicos griegos llegué a Siracusa, a Sicilia y me metí en Italia y me enredó Italia y el Mediterráneo me abrió el mundo completamente para construir todos mis sueños. Por eso conozco la India y por eso he ido a China y a Mesopotamia, la tierra entre ríos, Tigris y Éufrates. Y me sé todos los puertos, me encanta. ¿Qué hacemos? Como decía Fernández, yo soy el equivocado, pero ¿qué hacemos? Ese es el problema de los soñadores. Pero bueno, entonces los romanos, además de esa grandeza que les enseñó Virgilio, de conservar sus valores familiares, de construir su imperio basado en una familia que crecía en valores, llegaron a dominar el mundo. Entonces, vamos a una palabra nueva que nos va a aparecer, que es el valor de coraje. Entonces, dominaron a los griegos, que venían con su sabiduría. Un momento, pero señores griegos, si ustedes son sabios, nosotros no los vamos a dejar ir. Vamos a aprender sus cosas y las vamos a entrometer en nuestro proyecto de dominar el mundo. Entonces ya no era sabiduría, sino sabiduría más poder. Y los romanos crearon su imperio con la sabiduría de los griegos, pero con el poder de sus ejércitos y de su grandeza dominando el mundo. Y viene ahora una tercera etapa que se llama la Edad Media. Tiene mala fama la Edad Media, pero no es tan mala.
La Edad Media fueron 10 siglos, del siglo quinto al siglo XV. Unos siglos en los cuales predominó el estudio, predominó la filosofía traída de Aristóteles, pero además con aspectos negativos como el feudalismo, como aquellas negaciones de la libertad humana, como aquella tendencia al amo y al siervo. Hay una película muy linda que se llama eh, El derecho de pernada, que era el derecho que ejercía el amo a pasar la primera noche con la novia de su siervo, que era... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, ahora me acuerdo. Una película hermosa donde narra cómo lo medieval negaba los derechos, además con, con todo el criterio del mundo. Señor, es que yo soy su amo, qué pena, tengo que pasar la primera noche con su novia. Bueno, entonces, es una película, ahora me acuerdo. Bueno, señor pintor, usted no puede pintar sino retratos de santos, retratos de iglesias. Señor músico, usted no puede componer sino himnos, sino cantos religiosos. Y la negación a la libertad fue muy grande. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que durante la Edad Media, y Carlos lo menciona en su curso de universitología, nacieron las universidades y estaban los monjes encerrados en sus conventos, traduciendo, haciendo copias de todos los valores culturales e intelectuales que iban sucediendo. La riqueza cultural de la Edad Media es inmensa. La escolástica, con el trivium y el quadrivium. El trivium era gramática, dialéctica y retórica. Y el quadrivium que era aritmética, geometría, astronomía y música. Y ahí está el mundo. La escolástica es algo muy interesante que debe resurgir. Eh, yo le decía a Fernando esta tarde que yo estoy equivocado, pero debo decirlo. Es que la educación ha tomado unas variantes demasiado pragmáticas, con modelos y con circulares y con detalles y con precisiones que le niegan la creatividad de la educación, que es su propio fundamento. Pero bueno, ese es otro tema. Llevamos como 5 temas adicionales para... Entonces, la Edad Media significa para la humanidad eh, una palabra que podríamos llamar educación, que es el centro de Carlos cuando habla de la educación y la pobreza. Y yo les decía que en mi curso de Derechos Humanos lo primero que yo enseño es que cuando una persona comienza a educarse, deja de ser pobre. Y eso es un concepto bien interesante que Carlos propone ahí. Yo les voy a dejar una serie de precisiones para que continuemos desarrollando las ideas de Carlos. Es un hombre muy interesante, sabio, que nos legó unas ideas que deben ser continuadas. Entonces vamos a la Edad Media, ¿no? Ahora pasamos a la Edad Moderna. Se produce el Renacimiento. ¿Dónde? Conversábamos con alguien del Renacimiento hoy, no me acuerdo. El Renacimiento, con Fernando, que yo le decía que aquí hay un refrán muy, muy importante y bonito, que es que habla más que un perdido cuando aparece. Ese- Entonces, el Renacimiento fue quitarle el velo
se descubrieron nuevas culturas, se inventó la imprenta, ocurrieron las principales independencias, las revoluciones, y entonces comenzó la apertura. Señor pintor, pinte lo que quiera. Señor músico, componga lo que quiera. Y se abrió el mundo para todos los intelectuales de la época para hacer el Renacimiento y, y buscar un sentido de renacer con la filosofía griega, que también la tenían presente. Entonces ese Renacimiento puede llamarse libertad. Y la libertad es un don maravilloso del ser humano, porque está en el pensamiento. El pensamiento es el recinto sagrado de la libertad. Usted puede amarrarme las manos y los pies y taparme la boca, pero mi pensamiento no lo puede limitar. Ahí soy libre. Entonces, esa época de la Edad Moderna nos remite a unas decisiones humanas muy interesantes buscando cómo mejorar la calidad de vida. Pero en eso estamos y tengo la triste conclusión de que no hemos logrado cumplir las condiciones apropiadas para la calidad de vida. Apenas el 15 de septiembre de 2015 se produjo un documento que se llama los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el 2030 deben estar cumplidos y entonces la humanidad será feliz porque no habrá hambre, porque no habrá escalas de biodiversidad negativas, porque no habrán cosas, pero ya estamos en el 2025 y estamos apenas a 5 años y los 17 objetivos de desarrollo sostenible no se van a poder cumplir. Entonces, esa edad moderna nos enseñó mucho, mucha ciencia, mucha capacidad de descubrimiento. A quienes nacimos en el siglo XX, yo nací en 1951 y no sé cómo no estoy loco, porque empecé a contar con el ábaco, pasé, pasé a la calculadora, llegué a estudiar ingeniería con la regla de cálculo, que era una regla donde hacíamos todas las operaciones. Mi examen de estructuras duró 10 horas. Hoy los muchachos lo montan, ¿no? El primer computador que nos enseñaron en la Universidad Javeriana fue el del Banco de Bogotá, que era como el tamaño del lote de esta biblioteca, donde uno metía una tarjeta perforada y empezaba aquello a sonar horas y salía un resultado por ahí, unas hojas verdes grandísimas. Y hoy yo pasé por todo eso, yo no sé cómo no me chiflé, la verdad, porque los cambios fueron tremendos, o sea, no hubo la transición. Bueno, sin embargo, el siglo XX nos dejó que descubriéramos todo lo que había que descubrir. Creo que ya no hay más. Ya no hay más que descubrir. Ahora el problema es llegar a considerar que esa libertad todavía exista. Yo no creo que seamos libres. Yo no creo que la humanidad haya logrado la libertad. Yo no creo que los derechos humanos hayan cumplido su cometido. Y algo muy interesante sería, si el 12 de diciembre de 1948 se crearon los derechos humanos, ¿por qué esperar 20 siglos para crear unos derechos que estaban presentes en la conciencia de la humanidad? Bueno, el libro de Carlos tiene un componente de investigación maravilloso. No se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Y la doctora Yolanda mm,
me sublimó con sus palabras que había que conservar la heredad de Carlos. Voy a atreverme a repetir las 6 cosas que dije esta mañana, los 6 puntos. Yo recogí todos los escritos de Carlos en 6 puntales de investigación. El primero es la excelencia. Qué admirable pasión de Carlos por la excelencia. Conversábamos también que su búsqueda era esa, proporcionar a través de la academia los medios para que los muchachos crecieran con la excelencia. Y les decía que hay 3 palabras, 3 versiones de la excelencia. Primera, la de los griegos, maravillosa, la que enseñó Homero, arete. Hay que crear las condiciones de aptitud y actitud para hacer las cosas bien hechas. Y Homero le enseñó a los jóvenes griegos a pensar con honor, y por eso construyeron a Grecia. La segunda, la que me encanta por mi amor por Oriente, que es la arábica o arábiga. Ellos le decían Isan, I-H-S-A-N, Isan. Bueno, cuidado la definición de excelencia de los árabes. Saber seleccionar de entre lo que está floreciendo. ¿Sabes? Unos poetas, a pesar de la imagen que tienen con nosotros, porque los vemos guerreando, los vemos unas actitudes, pero su civilización es hermosa y sus caravanas y sus dromedarios y sus cosas me encantan, pero bueno. Y la tercera es la de Kant, Immanuel Kant. Porque puedo, debo. Eso se llama el imperativo categórico. La excelencia es porque puedo. Yo creo que se ha planteado una gran solución. Entonces uno le dice a sus estudiantes, o no le dice, le tiene que adivinar, le tiene que intuir, le tiene que escanciar de su alma a este muchacho qué le gustará. Porque si uno adivina qué le gusta, entonces le puede decir, porque a usted le gusta esto y puede hacerlo, debe hacerlo. Ese es el imperativo categórico de Kant. Entonces, ese es el primer punto, la excelencia. El segundo punto es el pensamiento crítico, una asignatura que me encantaba. A mí digo me encantaba porque ya no tengo el honor de ser docente, que tristeza tengo en el alma porque no soy docente. El pensamiento crítico significa dejar a los muchachos construir su criterio, o no mejor dejar, orientarlos a construir un criterio definido, pero suyo, sin las imposiciones de antes. Es suyo, pero si está bien orientado, usted logrará la felicidad. Y la felicidad es como una mariposa, porque no he nombrado a mi mariposa de hoy, Eleonora. Si usted la persigue con una red, se le escapa. Pero si se sienta en un banco del parque, se serena y piensa, ella lentamente se posa en su hombro. Esa es la felicidad. Pero los muchachos quieren atropellarla. Hay que agotar el amor, hay que agotar el dinero, hay que agotar todas las cosas porque ya. Entonces, ese pensamiento crítico les va a ayudar a ser sensatos en su criterio. La tercera, la mencionaba antes, Carlos tiene un apartado muy especial en su libro que es cuando trata la pobreza y cuando trata en otro la educación. Yo los junté, por eso les decía, cuando una persona comienza a educarse, deja de ser pobre. Y eso es absoluto. El ascenso intelectual va paralelo al ascenso moral. Ese es el gran secreto. Luego,
la biodiversidad. Yo tengo una especial predilección por América Latina, sufro con América Latina porque somos 10 países, subpaíses, cuando tenemos todo el potencial en nuestra Amazonía para salvar el mundo. Entonces, la conciencia latinoamericana debe ser un eje universitario que involucre ahora en tiempos de tecnología a todos los estudiantes de Latinoamérica para crear una identidad consistente. La otra es el desarrollo social. Carlos en su libro plantea muchas cosas de cómo los jóvenes tienen que participar y lo están haciendo del desarrollo social. Uno de los proyectos que yo tuve en la Universidad Simón Bolívar fue la de crear una interacción de las 10 comunas de Cúcuta con los personeros. Eso se lo propuse a Carlos y se nos quedó en el tintero por la pandemia. Vamos a seleccionar los personeros de los colegios de las comunas y vamos a conversar con esos personeros y vamos a retarlos a que sean ellos quienes construyan el porvenir de la ciudad. Ese es un proyecto bonito que teníamos. Se me olvidó comentárselos esta tarde cuando conversamos. El proyecto de los personeros de los colegios de las comunas de Cúcuta. Creo que no es más. Ciencia y tecnología nos falta, ¿no? Escuchar a Carlos era magistral, ¿no? Porque comenzaba a decir todo lo que sabía, a interpretar todo lo que sabía, a proponer todo lo que sabía, a imaginarse todo lo que sabía para que la academia se nutriera de ese afán de investigación necesario para que la universidad de hoy se convierta en un modelo de desarrollo y de progreso. Sin embargo, también lo van a encontrar en el libro, hay un reproche al uso excesivo de la tecnología, y eso lo estamos viendo, y eso lo estamos sintiendo. La negación de la identidad personal en manos de los aparatos. Eso Carlos lo presenta en su libro también. Les recomiendo que lo lean, que lo subrayen. Tienen los artículos, uno por día o uno por semana, como quieran, y las personas dedicadas a la educación extraigan de ese libro modelos de apropiación curricular para que sus ideas sean desarrolladas con ingenio, con sabiduría, con poder mental, con libertad y conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, pasa. Cristina, pasa. Cristina. Sí. La doctora Cristina pues, va a cerrar esta presentación y va a hacer entrega de los libros correspondientes. Bueno, gracias, Juan. Hiciste una semblanza de Carlos a través de su libro y a través de la historia, como él la hubiera hecho. Le teníamos en la casa una historia, porque le preguntábamos, papá, tal cosa. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se quiebra el huevo? Entonces, Carlos empezaba a contar que la gallina ponía el huevo, que luego la gallina empollaba el huevo o no lo empollaba, y que el huevo se quebraba por tal o tal razón, pero nos contaba la historia de la gallina hasta que la gallina ponía su huevo. Entonces, me pareció muy bonito cómo llevaste a través del tiempo
todo lo que Carlos escribió y cómo tiene una semblanza con todo lo que él sabía y todo lo que él quería decir. Carlos escribía mucho y creo que escribía tanto porque quería dejar escrito todo lo que tenía dentro y quería enseñárselo a todo el mundo. En este libro que él dejó listo, ya estaba el proyecto de sacar el libro cuando Carlos partió, pero él alcanzó a dejarlo listo. Dividió sus artículos, estos son 130 y pico artículos que él escribió para el diario La Opinión. Y él inició escribiendo un artículo, una columna mensual, luego una quincenal y finalmente terminó una cada 8 días. Yo le decía, corre, vamos a comprar el mercado, déjame que termino la columna y entonces salimos. Hasta que no tenía su columna lista, ya no estaba, ya no hacía nada, pero su columna era primero. Él lo dejó dividido en 3 secciones: academia y educación, ciencia y tecnología, y vida y sociedad. Esto lo hizo él directamente. Dejó inclusive la carátula diseñada y aprobada. Ya luego nos demoramos en todo lo que significó en revisar, poner las fotografías, trabajo en el que la Universidad Simón Bolívar nos dio todas las herramientas y todas las personas que intervinieron en la edición del libro. De hecho, el libro es editado y patrocinado por la Universidad Simón Bolívar. Y por eso, en los agradecimientos, que voy a leerlos porque son muy cortos, les estoy diciendo de manera póstuma y como familia, queremos agradecer a la Universidad Simón Bolívar, a su sala general y en especial a su presidenta, la señora Anita Bolívar de Consuegra, y a su rector, doctor José Consuegra Bolívar, por la publicación de este compendio de las columnas escritas por Carlos durante los años de su residencia en Cúcuta. Pero no solo agradecer la publicación de este libro, sino que asumió en la universidad: académico, científico y administrativo. Y al diario La Opinión de Cúcuta por acogerlo como columnista de su publicación desde 2018, permitiendo que Carlos compartiera sus pensamientos en los diversos campos de la vida cotidiana de los norte santandereanos y del país. Carlos amó al norte de Santander. Carlos era de procedencia santanderiana. Su familia llegó por Santander, procedencia de España, pero ellos entraron por Santander. Carlos llegó a Cúcuta y, como bien dijeron los 2 presentadores hoy, se sintió un norte santandereano más. Prueba de ello, la cátedra de norte santandereanidad que hizo. Y amó tanto Cúcuta que se quedó aquí. Pero mi agradecimiento no solamente para la universidad, para el diario La Opinión, también para ustedes, porque tanto la Academia de Historia como la Fundación 5 a las 5 se convirtieron en su casa académica, en su casa intelectual. Como bien lo decía Yolanda, él no perdía una sesión del 5 a las 5. Y a través de él llegó al proyecto Eureka. En fin, universidad, academia y vida, o ciencia, academia y vida, es lo que él plasmó en este libro que hoy les vamos a entregar. Ustedes fueron parte de los últimos 5 años de felicidad de Carlos, porque Carlos fue inmensamente feliz en este medio en el que encontró un nicho donde compartir toda esa intelectualidad, toda esa academia que él tenía
y desde luego se quedó aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Patrocinio. Gracias, Juan. Gracias, Yolanda. Definitivamente me dieron un espacio excepcional para seguir regando, distribuyendo el pensamiento de Carlos, la misión que Carlos nos deja a todos. Y yo creo que después de leer uno que otro capítulo, nos daremos cuenta que él estaba diciendo, oiga, esto es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Y nosotros que nos quedamos aquí, somos los que vamos a continuar con toda esa misión. Así que gracias, gracias, gracias a todos y gracias por estar aquí. Bueno, entonces, como felicidad por esa compañía que tenemos hoy, de tenerlos aquí, entonces quiero entregarle a cada uno de ustedes el libro de Carlos para que tengan la oportunidad de leerlo. Va a estar también en un link que está colgado de la página web de la Universidad Simón Bolívar, luego lo publicaremos.